En los caminos del zodiaco, Sagitario se alza como un viajero del fuego, un espíritu libre que irradia entusiasmo, optimismo y una visión expansiva del horizonte. Su energía no es común, pues emana de la chispa de Júpiter, planeta de la abundancia, la fe y la sabiduría. Sagitario no solo camina, sino que avanza con la certeza de que el mundo está lleno de significados ocultos y promesas de crecimiento. Pero esa luz, precisamente por ser tan intensa, atrae a quienes viven en la sombra, a los que se alimentan del brillo ajeno porque carecen de su propia fuente de calor. Los vampiros de energía reconocen en Sagitario un manantial inagotable, y buscan absorber su entusiasmo, minar su optimismo y encadenar su espíritu que nació para ser libre. Proteger a Sagitario de tales fuerzas requiere entender primero que su vulnerabilidad radica en su apertura. Sagitario confía, entrega, comparte su fuego sin reservas. Es un arquero que dispara sus flechas de sinceridad, incluso en territorios oscuros, creyendo en la bondad de lo que encontrará. Pero en esa confianza inocente, los vampiros emocionales encuentran la puerta abierta. Se acercan con palabras cargadas de queja, con actitudes drenantes, con la intención de apagar poco a poco esa luz que los abruma. El remedio no está en volver desconfiado al arquero, sino en recordarle que su llama debe ser cuidada como un altar sagrado. El primer muro de protección para Sagitario está en su propia verdad. Cuando se alinea con sus convicciones más profundas, cuando se aferra a esa voz interna que sabe hacia dónde debe dirigir sus pasos, los vampiros se quedan sin acceso. Porque la claridad de propósito levanta un campo de energía impenetrable, un aura que repele toda manipulación. Sagitario debe recordar que su sinceridad, aunque a veces sea brutal, es su espada de fuego. Con ella puede cortar las cadenas invisibles de quienes buscan atarlo con culpas, reproches o miedos disfrazados de preocupación. El segundo escudo proviene de su movimiento. Sagitario es nómada del alma, un espíritu que no se deja enjaular. Los vampiros emocionales buscan fijarlo, atarlo a sus dramas y convertirlo en testigo de su vacío. Pero mientras Sagitario se mantenga en marcha, física o espiritualmente, no podrán alcanzarlo. Viajar, aprender, explorar nuevas ideas, cultivar su hambre de conocimiento y su contacto con la naturaleza lo renueva. Cada paso hacia nuevos horizontes es una descarga que barre las sombras. El arquero que se mantiene en movimiento se vuelve inalcanzable para quienes buscan desgastarlo. Otra de sus armas está en su risa. El fuego de Sagitario se alimenta de alegría, y su carcajada, franca y expansiva, es una llama que los vampiros no soportan. Allí donde hay humor, visión positiva y la capacidad de ver la vida como una aventura, las fuerzas oscuras se debilitan. Sagitario debe proteger su risa como un talismán sagrado, no permitiendo que las voces envidiosas o amargadas le arrebaten la capacidad de ver lo absurdo en lo difícil y lo luminoso en lo aparentemente perdido. El contacto con la naturaleza es su santuario. En la vastedad de los cielos estrellados, en la inmensidad de los campos abiertos, Sagitario recupera su fuego y lo multiplica. Allí los vampiros energéticos se disuelven, porque no soportan el poder de los elementos. El aire fresco, el sol ardiente, la tierra firme y la amplitud de los paisajes son su armadura natural. Cada vez que Sagitario conecta con el universo a través de la contemplación o la aventura, su aura se expande y se vuelve inaccesible para la oscuridad. No menos importante es la disciplina del silencio. Aunque Sagitario ama compartir su visión, debe aprender que no todos merecen escucharla. Guardar en secreto ciertos sueños, proteger sus planes y no entregar su entusiasmo a oídos que no saben valorarlo es una forma de mantener la pureza de su fuego. Los vampiros se alimentan del conocimiento de nuestras debilidades y aspiraciones, y Sagitario, al ser tan transparente, corre el riesgo de entregar demasiado. Aprender a callar en momentos estratégicos es otro de los dones que lo preservan. Cuando Sagitario confía demasiado, los vampiros buscan manipularlo con halagos falsos o con la crítica destructiva. El antídoto está en la sabiduría jupiteriana, la capacidad de ver más allá de las máscaras. Si el arquero desarrolla su intuición, ese radar que le advierte quien lo aprecia de verdad y quien se acerca con intenciones ocultas, podrá apartar a los depredadores sin perder su naturaleza confiada. No necesita encerrarse en desconfianza, solo refinar su visión para distinguir entre la verdadera luz y la sombra disfrazada. Y finalmente, su mayor protección está en el recuerdo de quién es. Sagitario no nació para ser esclavo de la energía ajena, sino para expandir la conciencia, para llevar su fuego a lugares donde falta la esperanza. Los vampiros buscan apagarlo porque temen lo que representa, la libertad, la expansión, la fe en algo más grande que la oscuridad.
Cada vez que Sagitario eleva su mirada al horizonte, cada vez que recuerda que su misión es avanzar con la flecha en alto, los vampiros se disipan, incapaces de detener a un espíritu que camina bajo la guía de Júpiter, rodeado por el infinito. El arquero es luz en movimiento, fuego que no puede ser encerrado, promesa que no se extingue. Protegerlo no es aislarlo, sino recordarle que ya posee dentro de sí las armas sagradas que lo hacen invulnerable, la verdad como espada, la alegría como escudo, el movimiento como libertad, la naturaleza como templo y la sabiduría como armadura. Con esas fuerzas, ningún vampiro de energía podrá encadenarlo, porque su destino es avanzar siempre hacia adelante, brillando más allá de toda sombra. Sagitario es un signo que porta en su esencia la llama de la expansión, pero junto a esa chispa luminosa habita también un alma profundamente compasiva. Esa compasión, que lo impulsa a escuchar, a dar consejos, a cargar sobre sus hombros el dolor de quienes lo rodean, se convierte muchas veces en la grieta por donde los vampiros de energía intentan entrar. Allí donde Sagitario abre su corazón, creyendo que su fuego puede transformar la sombra en claridad, corre el riesgo de entregar su vitalidad a quienes no buscan sanar, sino simplemente aferrarse a la fuerza de otro para no enfrentar su vacío. La protección, entonces, no significa que Sagitario deje de ser generoso, sino que aprenda a reconocer que su luz no puede ser desperdiciada en abismos que nunca buscan llenarse. Una de las protecciones más poderosas que el arquero puede invocar es la fuerza de sus rituales internos. Aunque se asocia con el movimiento y la aventura, Sagitario necesita espacios de silencio sagrado en los que pueda reconectar con la fuente superior que lo guía. La meditación, la contemplación de los cielos nocturnos, los mantras o las prácticas que eleven su espíritu son como un fuego interno que se renueva constantemente. Allí, en ese contacto íntimo con lo divino, Sagitario encuentra una fuente inagotable de energía que los vampiros jamás podrán tocar, porque su raíz se hunde en la expansión universal, no en lo terrenal. El poder de la palabra también es un aspecto esencial en su protección. Sagitario es signo de sabiduría y enseñanza, y cada palabra que pronuncia tiene la fuerza de un proyectil que puede iluminar o abrir caminos. Los vampiros intentan usar el discurso como arma de desgaste, llenando de quejas, críticas y venenos emocionales la atmósfera en la que se mueve el arquero. Pero cuando Sagitario se apropia de su don natural de orador, cuando se afirma en su voz clara y expansiva, no solo se protege a sí mismo, sino que establece un campo vibracional en el que la densidad no puede prosperar. El verbo del arquero, cargado de entusiasmo y convicción, es una de sus fortalezas más épicas, pues enciende llamas en los demás y ahuyenta las sombras. El fuego interior de Sagitario necesita ser alimentado no solo con movimiento y risa, sino con propósito. Cuando pierde de vista su misión, cuando se dispersa en caminos sin rumbo, se vuelve más vulnerable a las fuerzas externas que buscan desviarlo. Un Sagitario sin dirección es como un arquero que dispara flechas al azar, agotando su energía sin alcanzar ningún objetivo. En cambio, cuando recuerda que su vida tiene un sentido mayor, que su viaje es parte de una travesía cósmica, cada paso que da se vuelve un acto de protección. El propósito enciende en él un resplandor que no puede ser oscurecido por los vampiros energéticos, porque se convierte en un canal de la propia fuerza del universo. Existen además alianzas protectoras que fortalecen su camino. Sagitario se nutre de la compañía de almas que vibran en su misma frecuencia, seres que también miran hacia el horizonte y celebran la vida con entusiasmo. Estar rodeado de espíritus libres, soñadores, creativos y sabios refuerza su energía y dificulta que los drenadores encuentren espacio para entrar. La tribu luminosa se convierte en un círculo de fuego en torno al arquero, un campo protector que transforma su alegría en algo colectivo, mucho más poderoso que cualquier intento de absorción. La memoria de las experiencias también juega un papel vital en la protección de Sagitario. Aunque su naturaleza tiende a perdonar y olvidar con rapidez, debe aprender a atesorar la sabiduría que le dejan los encuentros con los vampiros de energía. Cada vez que reconoce las señales de quienes lo buscan para apagarlo, cada vez que recuerda la sensación de cansancio que le generan, fortalece su radar interno. Esa experiencia lo convierte en un arquero más certero, capaz de distinguir a la distancia la sombra disfrazada de amistad o apoyo. No se trata de guardar rencor, sino de usar la memoria como brújula para no repetir las mismas batallas. El cuerpo también es un templo de protección. Sagitario, por su vitalidad natural, puede descuidar a veces el descanso, la alimentación o la conexión física consigo mismo. Pero los vampiros energéticos encuentran más fácil drenarlo cuando su cuerpo está debilitado. Cuidar su vitalidad física, mantener la energía en movimiento a través del deporte, el baile, la aventura física, no solo fortalece su salud,
sino que levanta una muralla invisible. El fuego del arquero se enciende más fuerte cuando su cuerpo se convierte en vehículo sano y dispuesto para recorrer la travesía que lo espera. La risa y el entusiasmo son armas inmediatas, pero también lo es la capacidad de transformar el dolor en sabiduría. Sagitario posee un don único para aprender de las heridas y convertirlas en relatos de superación que inspiran a otros. Los vampiros emocionales intentan que esas heridas lo mantengan atado, que se hunda en el resentimiento o en la desesperanza. Pero el arquero, al mirar hacia atrás y convertir sus cicatrices en banderas de enseñanza, despoja a los vampiros de su poder. Donde ellos intentaban hundirlo, Sagitario construye un puente hacia un nuevo horizonte. La energía de Júpiter, su regente, es también un talismán natural. La expansión, la abundancia y la fe son vibraciones que elevan a Sagitario por encima de cualquier densidad. La confianza en que el universo conspira a su favor, la fe en que cada obstáculo es una lección y cada caída una oportunidad de crecer, es su verdadera coraza. Los vampiros de energía no soportan esa visión elevada, porque se alimentan del pesimismo y la queja, y frente a un Sagitario que confía en el gran plan, simplemente se marchitan. En última instancia, Sagitario se protege no huyendo del mundo, sino abrazando aún más intensamente su misión. Su fuego no está para ser escondido ni para ser entregado en exceso, sino para brillar en equilibrio, recordando siempre que su viaje es sagrado. Los vampiros de energía no son enemigos invencibles, sino pruebas en el camino que le enseñan a fortalecer sus dones. Y así, con cada paso, el arquero se vuelve más sabio, más libre, más luminoso, hasta convertirse en un viajero que atraviesa los reinos de la sombra sin temor, porque sabe que su fuego interior es eterno, y que ninguna fuerza oscura puede extinguir la llama de quien nació bajo la promesa infinita del horizonte. Sagitario, como hijo del fuego mutable, guarda en su interior un vínculo con la visión profética, con la capacidad de intuir los movimientos de la vida mucho antes de que los hechos ocurran. Esa cualidad lo convierte en blanco de quienes buscan apagar su claridad, pues los vampiros de energía temen profundamente a quien puede verlos con nitidez, incluso cuando intentan ocultarse tras máscaras de bondad. Sin embargo, Sagitario no siempre confía en esa intuición porque su mente, apasionada por la lógica de la aventura y el conocimiento, busca pruebas tangibles. El camino hacia su protección está en aprender a escuchar esa voz interior que le advierte en silencio y a creer en los mensajes sutiles que su alma le entrega. Cuando reconoce y honra esa intuición, Sagitario se convierte en un viajero imbatible, imposible de engañar o desviar. La vibración de este signo está ligada a la expansión y la esperanza, pero no siempre se comprende que la esperanza en sí misma es una forma de escudo. Los vampiros de energía prosperan donde reina la desesperanza, se nutren de la parálisis y el miedo que generan. Ante la capacidad de Sagitario de mantener la fe incluso en medio del caos, esas entidades se desmoronan. Su visión de que cada tormenta es pasajera, de que siempre existe un camino por delante, es un poder cósmico que transforma la atmósfera. Cuando el arquero eleva su esperanza como estandarte, ilumina tanto que las sombras pierden toda influencia sobre él. Sagitario también es un signo ligado al viaje interior, no solo al recorrido físico de los horizontes. Los vampiros energéticos intentan mantenerlo distraído, disperso, atrapado en ocupaciones superficiales para que olvide esa travesía interna que lo conecta con la sabiduría universal. Pero cada vez que vuelve a su búsqueda filosófica, cada vez que abre un libro, medita sobre el sentido de la vida o se sumerge en enseñanzas ancestrales, su campo energético se fortalece. La expansión de la mente y del espíritu lo blinda contra todo intento de desgaste. Es en su sed de verdad donde Sagitario encuentra la muralla más sólida, porque la verdad nunca puede ser drenada, siempre se renueva como manantial. El arquero posee además una relación íntima con el tiempo. Su naturaleza lo empuja a mirar hacia adelante, hacia lo que vendrá, pero esa misma mirada lo salva de quedar atrapado en círculos emocionales en los que los vampiros buscan encerrarlo. Allí donde otros se enredan en rencores y repiten una y otra vez el mismo drama, Sagitario se protege recordando que su destino no está en lo que pasó ni en lo que otros intentan imponerle, sino en lo que construye en cada nuevo amanecer. Esa capacidad de proyectarse hacia un futuro mejor es una de sus armaduras más poderosas. Los drenadores no pueden retener a alguien que se mueve con el viento del tiempo a su favor. Otro aspecto que lo protege es su relación con la justicia. Como signo que vibra con la verdad y con lo que es correcto, Sagitario no soporta la manipulación ni la falsedad. Aunque pueda ser ingenuo en un inicio, una vez descubre la mentira, la corta de raíz con una contundencia que pocos esperan. Su sentido de la justicia es fuego que arrasa y limpia.
En ese momento los vampiros de energía pierden todo poder sobre él, porque se enfrentan a una llama que no negocia con lo injusto. Ese compromiso con lo verdadero no solo lo protege, sino que lo eleva como ejemplo, como guía, como faro para quienes lo rodean. En su naturaleza también habita una conexión con el simbolismo del centauro, mitad humano y mitad animal, lo que le otorga un doble poder. La parte humana le da la conciencia, la sabiduría y la capacidad de razonar. La parte animal le concede instinto, fuerza salvaje y la capacidad de huir de los peligros sin pensarlo demasiado. Cuando Sagitario integra ambas naturalezas, cuando equilibra razón e instinto, se vuelve invulnerable a los vampiros de energía, porque combina la astucia con la fuerza vital. Es un guerrero que piensa y un viajero que actúa, un equilibrio que lo convierte en imposible de atrapar. La música, la danza y las expresiones artísticas también son su campo de protección. Sagitario vibra en armonía con la celebración de la vida, y cada vez que canta, baila o crea algo inspirado, expulsa de su alrededor cualquier densidad. Los vampiros energéticos se debilitan en entornos donde la creatividad fluye, porque esa energía es pura, libre, incontrolable. La alegría creativa es un fuego que quema las ataduras invisibles que otros intentan colocar sobre él. Por eso, cada manifestación artística que lo conecta con su niño interior lo protege como una coraza sagrada. Los sueños y las visiones oníricas son otro terreno donde Sagitario encuentra defensa. Al ser un signo que conecta con lo espiritual y lo profético, muchas de sus revelaciones llegan en el descanso. Allí, en el mundo de lo invisible, recibe mensajes, advertencias y señales de sus guías. Aprender a escucharlos y a tomarlos como brújula le da ventaja sobre los vampiros energéticos, pues está un paso adelante, protegido por una sabiduría que trasciende lo humano. El fuego mutable que lo rige no se queda quieto, se transforma, se adapta, se reinventa. Esa capacidad de renacer constantemente lo protege, porque aunque los vampiros intenten drenarlo, Sagitario sabe reinventarse y recuperar su energía con rapidez. Su resiliencia es fuego inextinguible, puede caer, agotarse, sentir que la sombra lo rodea, pero en poco tiempo se levanta con más fuerza, renovado, encendido por nuevas causas y nuevos horizontes. La verdadera protección de Sagitario no está en levantar muros, sino en expandirse tanto que las sombras no encuentren lugar donde aferrarse. Su esencia no es resistir en la oscuridad, sino encender el horizonte con su fuego. Y mientras recuerde que nació para brillar, viajar y enseñar, ningún vampiro de energía podrá encadenarlo, porque su destino es ser llama en movimiento, viajero eterno que atraviesa reinos de sombra llevando siempre consigo la promesa de la luz. Sagitario guarda en su esencia una conexión con los fuegos sagrados que habitan en la memoria ancestral de la humanidad. No solo es un viajero del presente, sino un portador de la llama eterna que une al ser humano con lo divino. En esa conexión se encuentra un poder de protección que pocas veces se menciona, la capacidad de convertir cada experiencia, incluso la más oscura, en un rito de iniciación. Allí donde otros ven un obstáculo o un ataque, Sagitario descubre una enseñanza, y esa alquimia interior es su verdadero escudo. Los vampiros de energía buscan detenerlo con peso y con sombra, pero cuando el arquero transforma esa sombra en lección y la convierte en fuego de sabiduría, despoja a sus adversarios de cualquier triunfo, porque lo que pretendía ser ruina se vuelve combustible para su expansión. La fuerza de Sagitario también se sostiene en el vínculo con los animales y con los espíritus guardianes de la naturaleza. Este signo, regido por un símbolo mitad humano y mitad bestia, recuerda en su sangre la voz de lo instintivo, la pureza de los movimientos de la tierra y el cielo. Los vampiros energéticos, que buscan corromper lo natural con sus emociones envenenadas, no soportan la vibración pura de la vida animal ni la energía fresca de los bosques, ríos y montañas. Cuando Sagitario honra esas fuerzas, cuando se rodea de su compañía o de su memoria ancestral, se vuelve impenetrable. Su espíritu salvaje se convierte en guardián, un centauro indomable al que no pueden atrapar con trampas emocionales. El arquero también posee un don que rara vez se recuerda como protección, la exageración. Su tendencia a ampliar todo lo que vive, a convertir una anécdota en una epopeya, puede ser vista como un exceso, pero es también un arma luminosa. Los vampiros intentan minimizarlo, hacerlo sentir pequeño, restarle importancia a su fuego. Y sin embargo, cuando Sagitario expande lo que siente y lo narra con la fuerza de una leyenda, esa grandeza interior se convierte en coraza. La exageración aquí no es ilusión, sino acto de defensa, la afirmación de que su vida tiene un sentido mayor que cualquier intento de reducirlo. Cada relato magnificado es un muro de grandeza que las sombras no pueden derribar.
La movilidad de su mente, su capacidad para cambiar de perspectiva con rapidez, es otro de sus secretos más poderosos. Los vampiros de energía buscan fijarlo en un punto, dejarlo atrapado en una emoción negativa, encadenado a la queja o a la angustia. Pero Sagitario, como fuego mutable, puede transformar en segundos la visión de lo que vive. Lo que parecía un peso se vuelve una oportunidad, lo que parecía derrota se convierte en aventura. Esa elasticidad mental lo salva de quedar preso de los drenadores, porque no permite que un solo estado emocional lo defina. Siempre encuentra la salida, siempre descubre un camino alternativo hacia la luz. Su relación con los símbolos, con las señales y con el lenguaje oculto del universo es también parte de su protección. Sagitario no necesita que todo esté dicho de forma literal, porque su alma reconoce patrones y mensajes en lo invisible, un encuentro inesperado, una palabra repetida, un viaje que se cruza en su destino. Los vampiros buscan mantenerlo desconectado de esa magia, pero cuando el arquero presta atención y confía en esas señales, se mueve con ventaja en el tablero de la vida. Se convierte en un jugador cósmico que siempre conoce la siguiente jugada, dejando a los drenadores atrapados en su ceguera. El fuego que lo habita es también fuego de celebración. Sagitario se protege cuando baila, canta, celebra y convoca la alegría como un acto ritual. Los vampiros de energía intentan arrastrarlo a la seriedad sombría, a la pesadez de lo cotidiano, pero cuando Sagitario invoca la fiesta de la existencia, cuando convierte un instante simple en un acto sagrado de gozo, su luz se vuelve impenetrable. Esa celebración no es superficial, sino profundamente espiritual, es un recordatorio de que la vida es un viaje que merece ser honrado, y que ningún drenaje puede opacar el brillo de un corazón que festeja el milagro de estar vivo. El contacto con el fuego literal también es un guardián que rara vez se destaca. Encender una llama, contemplar una hoguera, meditar frente a una vela son prácticas que fortalecen a Sagitario, pues su esencia se reconoce en la danza de la llama. Allí su espíritu recuerda que nació para encender y no para ser apagado. Los vampiros energéticos se deshacen frente a esa vibración porque el fuego consume las densidades, las transmuta, y en lugar de robar energía al arquero, terminan siendo incineradas en la claridad de su resplandor. La fe es su don más alto, pero también su mayor escudo. No una fe ciega, sino una confianza vibrante en que el universo siempre abre caminos donde parece no haber salida. Sagitario se protege cada vez que se entrega a esa fe, porque lo eleva a una frecuencia que los vampiros de energía no pueden alcanzar. Allí donde ellos se alimentan del miedo, Sagitario se nutre de esperanza. Allí donde intentan sembrar dudas, él ve posibilidades. Esa fe, que no se apaga ni en medio de la oscuridad más profunda, es la muralla de fuego que lo convierte en invulnerable. En el fondo, Sagitario no necesita protegerse huyendo ni aislándose, porque su misión no es esconder su luz, sino hacerla crecer tanto que las sombras no puedan tocarla. Su esencia no se apaga, se multiplica. Sus viajes, sus visiones, su risa, sus flechas de verdad y su confianza en lo eterno son sus armaduras. Los vampiros energéticos no pueden vencer a quien convierte cada ataque en impulso, cada sombra en lección, cada obstáculo en horizonte. Sagitario es un fuego perpetuo que no conoce cadenas, un arquero cósmico que apunta siempre hacia el infinito, protegido no por muros, sino por la grandeza inextinguible de su espíritu. Sagitario guarda en su fuego una cualidad que pocas veces se reconoce como defensa, la capacidad de inspirar a otros. Su energía expansiva no se limita a iluminar su propio camino, sino que enciende el ánimo de quienes lo rodean. Esa chispa que despierta en las almas cercanas es en sí misma un escudo, porque donde la inspiración florece, los vampiros de energía no pueden prosperar. Estos seres se alimentan del vacío y del estancamiento, pero cuando Sagitario provoca movimiento, entusiasmo y esperanza en la colectividad, convierte al grupo en un círculo de protección que lo resguarda a él y a todos. Inspirar no es solo un acto de bondad, es un acto de poder que levanta murallas invisibles contra la sombra. El arquero posee además un don que se fortalece con la soledad elegida. Aunque es sociable y expansivo, cuando decide retirarse por un tiempo al silencio y a la introspección, encuentra un terreno fértil para recuperar sus fuerzas. Los vampiros energéticos lo buscan en la multitud, donde es más fácil adherirse a su fuego. Pero cuando Sagitario se retira a un espacio íntimo, lejos del ruido y las exigencias externas, el drenaje se interrumpe. Allí, en la contemplación solitaria, se reconecta con su propia fuente de energía y vuelve a emerger con una luz más intensa. Ese retiro voluntario no es un aislamiento, sino un acto de purificación que lo fortalece para regresar a su camino con mayor poder.
El humor de Sagitario también es un arma que va más allá de la risa. Su ironía, su capacidad de relativizar lo que otros toman como tragedia, es un mecanismo de liberación que los vampiros de energía no soportan. La densidad se sostiene en la seriedad excesiva, en el drama perpetuo, en la incapacidad de ver más allá de la herida. Cuando Sagitario lanza una broma en medio de la tormenta, desactiva la trampa. Transforma lo pesado en ligero, lo rígido en flexible, y así se libera del veneno emocional que intentan inyectarle. Ese humor es un fuego alquímico, porque transmuta lo oscuro en luz con la simple fuerza de una mirada distinta. Otro aspecto poco mencionado es la visión filosófica de Sagitario. Su capacidad de elevar cualquier experiencia hacia un sentido mayor es una de sus defensas más poderosas. Los vampiros energéticos buscan encerrarlo en lo pequeño, en lo inmediato, en el conflicto cotidiano. Pero Sagitario eleva la mirada y comprende que cada situación es parte de un proceso mayor, que la vida es un viaje de aprendizaje y que ninguna sombra tiene la última palabra. Esa mirada amplia desarma al drenador, porque le quita importancia al veneno que intenta sembrar. La filosofía es, en su caso, una coraza invisible hecha de perspectiva, amplitud y sabiduría. El fuego mutable de Sagitario también le da la capacidad de regenerarse a gran velocidad. Otros signos pueden tardar más en recuperar su energía tras un encuentro con personas drenantes, pero el arquero renace con la rapidez de la llama que se expande ante un soplo de viento. Esa regeneración lo protege, porque incluso cuando ha sido alcanzado, su espíritu encuentra pronto un motivo, una idea, un nuevo horizonte que lo enciende otra vez. Los vampiros energéticos quedan frustrados ante esa resiliencia, porque sus intentos nunca logran apagarlo por completo. La relación de Sagitario con el viaje físico es también un acto de protección espiritual. Cambiar de lugar, abrirse a nuevos paisajes, respirar aires distintos, es un modo de cortar las ataduras invisibles que otros intentan imponerle. Los vampiros prosperan en la repetición, en la rutina sin movimiento, en los espacios donde pueden enredar al arquero con facilidad. Pero cuando éste se mueve, aunque sea a través de un pequeño cambio, de un camino distinto, de un viaje inesperado, rompe esas cadenas. El horizonte nuevo se convierte en purificación, y con cada desplazamiento deja atrás las huellas de quienes buscaron drenarlo. La fuerza del arquero también habita en su capacidad de soñar en grande. Allí donde otros se conforman con lo inmediato, Sagitario apunta siempre más lejos, hacia metas que parecen imposibles. Los vampiros de energía intentan convencerlo de que sus sueños son demasiado, de que debe reducirse, conformarse, adaptarse a sus limitaciones. Pero cuando Sagitario se aferra a su visión de grandeza, cuando confía en que el universo responde a su osadía, se vuelve intocable. Ninguna fuerza drenante puede con alguien que vive impulsado por una misión mayor que su propia supervivencia. Sus sueños son, en realidad, un escudo invisible que lo aparta de la mediocridad donde los vampiros prosperan. En la astrología, Sagitario también está relacionado con la búsqueda de la verdad. Ese impulso por desenmascarar la mentira y por revelar lo oculto lo protege de manera natural, porque los vampiros de energía se alimentan de engaños, medias verdades y manipulaciones. La flecha del arquero es la verdad que atraviesa toda falsedad. Aunque a veces incomode o genere confrontación, esa franqueza es un arma luminosa que desarma cualquier intento de control emocional. Su sinceridad es un fuego que ilumina y expone, dejando a los drenadores sin refugio. El arquero lleva en su espíritu un pacto con la libertad. Esa libertad no es solo física, sino profundamente espiritual y mental. Los vampiros energéticos buscan aprisionar, hacer sentir culpable, atar con hilos invisibles de obligación. Pero Sagitario, fiel a su esencia, sabe romper esos lazos cuando amenazan con apagarlo. No importa cuánto cueste, siempre elegirá el movimiento, la expansión y la independencia por encima de la prisión disfrazada de compañía. Esa lealtad a su libertad lo convierte en indomable, y allí radica otra de sus protecciones más sagradas. La mayor fortaleza de Sagitario, sin embargo, es que nunca olvida que la vida es un viaje. Esa conciencia de que todo está en constante cambio y de que cada experiencia es parte de un trayecto hacia algo más amplio lo libera de las trampas de los vampiros de energía. Ellos buscan encadenar, pero Sagitario sabe que nada permanece, que ninguna sombra es eterna y que todo lo que vive es tránsito hacia un horizonte más grande. Esa visión lo mantiene en marcha, siempre renovado, siempre encendido, protegido por la certeza de que el fuego de su espíritu no puede ser extinguido, porque es llama viajera del universo mismo. Sagitario lleva en su interior una llama que no solo arde hacia afuera,
iluminando a quienes lo rodean, sino que también funciona como brújula hacia el futuro. Esa relación con lo que aún no ha sucedido, con lo que está por venir, es una de sus mayores protecciones. Los vampiros de energía intentan anclar a los seres en el pasado, forzándolos a revivir viejas heridas, o los atan al presente más denso, cargado de quejas y limitaciones. Pero Sagitario siempre proyecta su espíritu hacia lo que está más allá, hacia un horizonte que otros aún no ven. Esa visión de futuro actúa como un campo de fuerza, lo que intenta encadenarlo pierde poder porque el arquero ya no está allí, ya se encuentra avanzando hacia la próxima conquista, hacia la próxima revelación. La energía de Sagitario también guarda una conexión con la expansión cultural y espiritual. Este signo no solo viaja físicamente, sino que busca absorber la riqueza de distintas formas de pensamiento, de creencias, de filosofías. Esa apertura lo protege porque amplía sus recursos internos. Los vampiros energéticos prosperan en la estrechez, en la visión reducida, en la incapacidad de ver más allá de lo inmediato. Cuando Sagitario abre su mente a un abanico de visiones y de enseñanzas, su energía se multiplica y se hace inabarcable. No hay drenaje posible para un espíritu que se alimenta de tantas fuentes, porque cada sabiduría incorporada se convierte en un guardián invisible que lo sostiene. La fuerza de este signo está también en su relación con la aventura interior que implica la fe en lo imposible. Sagitario no solo cree en lo que ve, sino en lo que intuye, en lo que sueña, en lo que imagina como posible aun cuando el mundo lo niega. Esa fe en lo invisible es una protección que los vampiros no pueden atravesar, porque ellos se nutren de dudas, de miedos y de pensamientos estrechos. El arquero, al sostener su confianza en lo grandioso, en lo que todavía no existe pero pueden hacer, levanta un escudo de fuego que los drenadores no logran penetrar. La fe se convierte en espada, en escudo y en armadura, un poder que no se alimenta de lo tangible, sino de lo eterno. La conexión con el cielo estrellado es otro de los secretos de Sagitario. En las noches despejadas, cuando levanta la vista, encuentra en las constelaciones un recordatorio de que su viaje es parte de algo mucho más vasto que los dramas cotidianos. Los vampiros de energía intentan reducir la existencia a lo pequeño, pero el arquero se protege recordando que es parte del cosmos, que su camino está ligado a fuerzas que trascienden lo humano. Esa visión estelar lo eleva por encima de la densidad. El firmamento se convierte en manto protector, y cada estrella es un guardián que lo acompaña en su travesía. El poder del arquero se manifiesta también en su capacidad de cortar con el apego. Aunque es generoso y comparte su fuego, no se aferra con desesperación a lo que le impide crecer. Los vampiros de energía intentan enredar a sus presas a través de cadenas invisibles de dependencia, haciendo sentir que no pueden seguir adelante sin ellos. Pero Sagitario, con su espíritu nómada, sabe soltar cuando algo pesa más de lo que aporta. Esa capacidad de liberarse lo protege, porque cada vez que rompe un lazo oscuro, renace más fuerte, con más espacio para recibir la abundancia que le corresponde. En la astrología, Sagitario representa también la enseñanza, el guía que comparte sabiduría con otros. Ese papel de maestro es en sí mismo una defensa, porque el conocimiento transmitido crea una corriente de luz que lo rodea y lo protege. Allí donde otros buscan absorberlo, él devuelve en forma de lección lo que ha aprendido, y esa entrega lo fortalece en lugar de debilitarlo. Los vampiros intentan convertirlo en víctima, pero al posicionarse como maestro y guía, Sagitario toma la autoridad de su propio fuego y establece un campo energético que no puede ser traspasado. La conexión con la risa, ya mencionada como talismán, puede llevarse aún más lejos si se observa como un acto ritual. Para Sagitario, la carcajada no es solo una respuesta espontánea, sino un acto de purificación que expulsa lo denso del cuerpo y del alma. Los vampiros intentan sembrar tristeza, cansancio y resignación, pero cada risa del arquero es como un disparo de flecha luminosa que atraviesa el aire y despeja todo rastro de sombra. Su humor es medicina, y como toda medicina, no solo lo protege a él, sino a quienes lo rodean. Otra dimensión de su protección se encuentra en la escritura y la palabra plasmada. Sagitario, signo de sabiduría y transmisión, puede encontrar en el acto de escribir, de registrar su visión y sus pensamientos, un modo de blindarse. Cuando sus ideas toman forma concreta, se convierten en fuerza sólida, difícil de disolver. Los vampiros energéticos pueden intentar manipular sus emociones, pero no pueden borrar lo que está plasmado como verdad escrita. La palabra de Sagitario se convierte en testimonio y en arma, en memoria que lo resguarda de volver a caer en trampas antiguas. El arquero también lleva consigo la capacidad de vivir con un corazón nómada. Esa inclinación hacia lo nuevo no es debilidad ni fuga,
sino mecanismo de renovación. Los vampiros prosperan donde hay estancamiento, donde la vida se convierte en rutina. Pero Sagitario siempre encuentra el modo de reinventarse, de abrir puertas distintas, de lanzarse a lo desconocido con confianza. Esa valentía lo protege, porque no hay sombra que pueda atrapar a quien no teme avanzar hacia lo inexplorado. El cambio, que para otros es amenaza, para él es defensa, porque cada transformación lo hace más libre y más inalcanzable. En el núcleo más profundo de su ser, Sagitario porta una certeza que es su mayor muralla: la vida es un viaje hacia lo infinito. Ninguna fuerza que intente drenarlo puede contra esa visión, porque no importa cuánto desgaste encuentre en el camino, siempre sabe que hay más por descubrir, más por aprender, más por vivir. Su espíritu jamás se encierra en una sola batalla, porque comprende que cada prueba es apenas una estación en un recorrido eterno. Ese entendimiento lo eleva por encima de todo ataque, y lo convierte en un viajero inmortal del fuego, un ser cuya llama no puede ser extinguida porque su origen no es terrenal, sino cósmico.